Quiero hoy compartirles una serie de elementos que espero sean de utilidad para todos. Cuando uno habla de economía de la salud, realmente estamos hablando de una situación que es realmente muy joven. Realmente los primeros conceptos de economía de la salud son como de los 60 y allí empezó como a gestarse todo el crecimiento de la economía de la salud. Y posterior a esto empezó, digamos, a organizarse diferentes elementos en los cuales se debería trabajar en economía de la salud. Dentro de esos, digamos, lo principal, todo lo que tenía que ver con los estudios de oferta y demanda y todo el equilibrio del mercado y qué era lo que pasaba con el mercado. Hablar un poco de la planeación, digamos, de presupuestos y monitoreo en general. Por el otro lado, toda la parte de desarrollo y salud, valor y salud, y la influencia que tenía, digamos, toda la estructuración de los servicios de salud, cómo funcionaba, digamos, esa situación, cuál era importante, digamos, la estructuración del sistema para poder llevar a cabo muchas acciones. Pero había un tema específico que es la evaluación económica en salud. Esa sí realmente es mucho más joven, es de los 80s y empezó a crearse y organizarse, digamos, en los 80s para poder, digamos, crear y desarrollar toda la estructura, toda la parte metodológica y poder afianzarse en unos conceptos mucho más claros. La economía, la evaluación económica en salud se basa sobre algunas teorías económicas. La principal de ellas es del bienestar, en la cual lo que se busca es que las personas, ninguna persona realmente se deteriore cuando se hace la distribución de recursos y demás, sino que todas las personas busquen el mejor bienestar. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue la importancia de llevarlo? Lo que estábamos viendo era que los costos en salud pues estaban incrementándose de una manera muy grande y esto se debía, digamos, a cantidad de elementos. Uno, a avances de la ciencia, que eso es maravilloso, a que también empezó a utilizarse mucho más, digamos, varios de los productos. Ahí en el avance de la ciencia y la utilización fue muy importante la integración que tuvo con los conceptos de la epidemiología clínica y especialmente con el concepto de la mejor evidencia científica. Y por el otro lado, había unas maneras de contratación, algunas de ellas eran buenas, otras maneras no son tan buenas. Definitivamente, pues fue aumentando la cobertura, porque por el otro lado, además fue aumentando la edad de las personas y sin ninguna duda empezaron a aparecer unos elementos que desgraciadamente existen en todo, que se llama corrupción e ineficiencias y desperdicios, que mostraron la necesidad de que fuera necesario cada día más evaluar con detalle lo que se estaba realizando. Es por esto que cada vez más fue apareciendo intervenciones. Y cuando aparecen intervenciones, es necesario uno sentarse y analizar diferentes elementos. Uno, como les dije, la parte clínica, usando la medicina basada en la evidencia para poder de esa manera saber cuál es la mejor evidencia disponible para esa intervención y estar seguros además de su efectividad y seguridad. Por el otro lado, tenemos que trabajar en ver si eso realmente es costo efectivo, usarlo para el sistema o para el país o para lo que estemos tratando de evaluar. Después ver si eso es costo efectivo, cómo eso va a impactar, digamos, el presupuesto de salud global y cómo entonces hacemos para poder que esta situación sea la más adecuada. Por el otro lado, siempre hay presiones políticas en el desarrollo de estas intervenciones, de meter nuevas intervenciones en salud. No podemos olvidarnos de considerar los elementos éticos y obviamente las necesidades médicas son extremadamente grandes y tenemos que tenerlas en cuenta.
Nosotros, desgraciadamente, veníamos haciendo una cosa que se llama pagos pasivos. Entonces decíamos, sí, esto es lo que hay que pagar de acuerdo a una situación que nos hemos gastado y todas las cosas. Pero yo creo que lo que tenemos que ir moviéndonos en este momento es hacer pagos estratégicos, en la cual busquemos el mejor cuidado médico, logremos los mejores resultados para los pacientes y obviamente con intervenciones que sean las más costo efectivas en esa situación. Recordemos que la economía tiene dos conceptos grandes, uno de asignación de recursos y entonces la sociedad tiene que elegir entre diferentes opciones y poder entonces uno saber a dónde con esos recursos tan escasos yo voy a invertir el dinero y por el otro lado la sociedad tiene que elegir también dentro de diferentes alternativas que hay. Usualmente, como hablamos hace un momento, digamos, las sociedades tienen una serie de valores y elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Y yo recuerdo mucho que cuando yo regresé de mi entrenamiento, cuando yo hablaba de evaluación económica y hablaba de costos en salud, la gente le parecía que eso era no ético, que cómo se me ocurría incluir dentro del análisis elementos éticos. Siquiera, digamos, esto ha ido evolucionando y hoy en día creo que es no ético no hablar de economía cuando hablamos de salud. Y por el otro lado está de que tenemos que tratar de distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades de las personas y creo que eso nos ha ido fomentando, digamos, el desarrollo de estos elementos de la evaluación económica en salud. Acordémonos que salud es un elemento muy grande y que el tratar de invertir en algunos elementos allí va a producir un impacto importante, especialmente cuando invertimos en cuidado médico, en algunos beneficios especiales y no quiero referirme más porque sé que en este momento, digamos, no sería lo más pertinente. Cuando nosotros hablamos de evaluación económica en salud, nos estamos refiriendo a que hay una cantidad de tecnologías que están apareciendo en desarrollo. Y lo que necesitamos con esto es hacer una evaluación rigurosa de ellas, mirar si lo que obtenemos de desenlace son los más adecuados para las personas. Y lo más importante en la evaluación económica no son los costos. Lo más importante es el desenlace que se obtiene con la inversión que hacemos de recursos. Acordémonos que las tecnologías son miles de cosas diferentes. Dentro de esas está, uno siempre fácilmente le cae a la mente los medicamentos, los procedimientos, las cirugías, todos los insumos, pero también las intervenciones educativas son un elemento que tiene que ver con tecnologías y debe ser evaluado de la misma manera que aquí vamos a ver. Por eso, digamos, algunas personas han dicho que la evaluación económica es un revuelto de cosas, es un revuelto de cosas entre la parte de epidemiología, en la que buscamos la mejor evidencia, de la parte de economía, haciendo todos los análisis, y la parte bioestadística para poder tener unos datos que sean lo más confiables posibles y que sigan unos lineamientos que sean los más adecuados. ¿Cuándo aplicamos, digamos, la evaluación económica en salud? Uno lo podría aplicar a fármacos, pero podría aplicarse esto mismo para cualquier otra tecnología. Entonces, uno, en áreas de investigación, como lo hemos hecho, digamos, en varias oportunidades. Otro, para decisiones de inversión, que es uno de los elementos que más se usa, especialmente en los programas nacionales de salud, para poder lograr en esos programas nacionales de salud saber qué debe incluirse dentro del sistema y qué no. Y esto no es solamente para los programas nacionales, sino algunos grupos como algunas EPS o algunas otras entidades pueden definir su propia
sistema de medicamentos o su propio sistema de pruebas, y en este también vale la pena incluirlo. Por el otro lado, en algunos lugares del mundo, cuando se va a presentar los nuevos medicamentos al sistema para ser aprobados, necesitan de estudios de evaluación económica para ser aprobados en su incorporación. Es así que una de las cosas grandes es, como les dije, el uso de los medicamentos en las listas nacionales, la decisión de inversión de los recursos para saber si se debe invertir allí o en el otro, y por el otro lado, para, en algunos casos, saber si se están usando los medicamentos de la manera más adecuada. Recordemos lo que hoy en día se nos ha vuelto una cosa muy del día a día. Muchas personas están hablando, digamos, de esto, es cómo se desarrollan medicamentos, vacunas y demás, y se desarrollan una escalera que es extremadamente larga. Si ustedes ven acá, la escalera para poder sacarla al mercado fácilmente pueden ser 12 años, y fíjense que en algunas situaciones pueden ocurrir elementos especiales, pero en todas estas fases uno va incluyendo algunos elementos que son claves para poder tener el desarrollo posterior de una evaluación económica adecuada. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿y qué es eso de una evaluación económica completa? Tenemos en cuenta dos premisas. Si eso no existe, ustedes no tienen una evaluación económica completa. Lo primero es que están midiendo costos y desenlaces. O sea, si ustedes tienen, aquí tengo costos, aquí tengo desenlaces. Pero además, no solamente de una alternativa, sino de dos o más alternativas que se puedan realizar para algún elemento o intervención. Si ustedes tienen esos aspectos, si tienen los costos y los desenlaces medidos de dos o más alternativas, están hablando de que tienen una evaluación económica completa. Fíjense que en algunos momentos ustedes pueden tener de una sola intervención y allí no se llama evaluación económica, allí se llama una descripción de costo y desenlace. Dicen, mire que si yo gasto estos recursos para hacer este procedimiento y obtengo estos desenlaces, yo hago una descripción de lo que se llama costo-desenlace. Y en algunos otros casos, las personas hablan de evaluaciones económicas cuando hacen análisis de costos de comparación entre dos alternativas. Eso tampoco es una evaluación económica completa. Recuerden, tienen que tener costos y desenlaces de dos o más alternativas en comparación. Ya teniendo claro eso, entonces, ¿cuáles son esos elementos que tenemos que meter en la olla? Entonces, hagan de cuenta que vamos a preparar un sancocho y tenemos que entonces traer los ingredientes para poder hacerlo. Y esos ingredientes corresponden a cuáles son las alternativas que vamos a comparar, cuáles son los desenlaces que se obtienen con cada una de las alternativas, cuáles son los costos de cada una de las alternativas con sus consecuencias, y después hay que definir un punto de vista dentro de este análisis. Segundo que se me está yendo esto. Entonces, dentro de los costos, cuando ustedes miran los costos los hemos organizado en diferentes componentes. Hay unos costos que hemos llamado costos intangibles, que como su nombre lo indica son muy difíciles de medir. Y esos costos corresponden, por ejemplo, al dolor, a la pérdida de una extremidad, al sufrimiento, que son cosas muy difíciles de medir. Entonces, la mayoría de las veces estos costos intangibles no se miden. Están los costos directos médicos, que son los que más usamos en medición, que son cada acto médico produce una serie de actividades, bien sea unas pruebas diagnósticas, una hospitalización, unas consultas, otras visitas, unos medicamentos. Eso es lo que llamamos costo directo médico, que está asociado con cada actividad del costo médico. Por el otro lado está lo que se llaman costos directos no médicos,
que para los administradores son los que ellos llaman costos indirectos. Pero esos son que para poder realizar, digamos, muchos de los actos médicos necesitamos tener seguridad, transporte, comida, una cantidad de cosas para que funcionen, digamos, las instituciones. Pero a estos costos directos no médicos, digamos, se han sumado otros elementos. Y lo que los economistas de la salud llaman costos indirectos corresponden a los tiempos que las personas no trabajan, a la pérdida de la productividad, a que la familiar probablemente tiene que quedarse con él en algunos casos para acompañarlo y poder entonces manejar la situación en que está en ese momento. Cuando uno habla de que lo que se gasta el sistema o lo que se gasta el pagador corresponde a los costos directos médicos. Lo que se gasta la sociedad y el paciente usualmente son costos indirectos y en algunos casos gastos de bolsillo. Y como ustedes ven, los gastos de bolsillo están metidos dentro de los directos médicos, pero son costos que no son directos médicos, sino gastos en los que incurren las familias y el paciente. Cuando hacemos evaluaciones económicas, digamos, tenemos que pensar que siempre son unas relaciones de costo y desenlace, pero los desenlaces pueden ser medidos, digamos, de tres maneras principales. Uno, como efectividad y seguridad, que son los desenlaces usuales que tenemos en los experimentos clínicos o que salen, digamos, en las revistas. Entonces dice cuántos pacientes se curaron, cuántos pacientes recayeron, cuántos pacientes tuvieron sangrado, etcétera. Esos son los costos, eso es la efectividad y seguridad. Otra manera es convertir, digamos, todos esos desenlaces en términos de dinero, que más adelante veremos cómo lo hacemos. Y otra manera es convertir todos esos desenlaces en términos de calidad de vida y poder saber cómo impacta esto la calidad de vida de las personas. ¿De dónde viene, digamos, la información científica? Como les dije, la información viene una parte de la medicina basada en la evidencia, de todo lo que hay publicado, y si no hay información, pues es necesario, obviamente, levantar los datos y hacer un proceso de investigación para poder saber cuál es la efectividad y seguridad, o cuál es la calidad de vida, o cuál es el costo de X o Y. Hay dos maneras de hacer la evaluación económica. Una al estilo Frankenstein y otro al estilo Drácula. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo, en un caso, como al estilo Frankenstein, es que yo junto datos de costos por un lado y datos de efectividad por otro. Probablemente de fuentes secundarias, la efectividad y la seguridad, y por el otro lado, la parte de costos de algunos elementos que tengo en mi práctica o que he recogido, digamos, de las instituciones. Esos dos los junto y hago una evaluación económica. Entonces, eso es un modelo integrativo y es un modelo Frankenstein que, como ustedes ven, se parece a la realidad, pero tiene algunas cosas que no son muy parecidas. Por el otro lado está el modelo Drácula, y es cuando se están desarrollando, digamos, los grandes experimentos clínicos, los economistas se pegan y a la vez de que se saca toda la información de efectividad y seguridad, se succiona toda la información de costos para poder de esa manera, al final, tener de una vez la información de efectividad y seguridad y la información de costos para poder hacer el análisis de costo-efectividad. Esto se ve en algunas situaciones, no es tan frecuente porque eso significa, digamos, aumentar el tamaño de muestra de varios de los experimentos clínicos. Y por el otro lado, significa tener, digamos, más inversión en los experimentos clínicos que ustedes saben que en general son extremadamente costosos. Entonces, esos métodos integrativos utilizamos algunas herramientas como, por ejemplo, los árboles de decisiones,
que son una herramienta en la cual modelamos el curso clínico o el curso natural de alguna enfermedad o de alguna intervención o de alguna tecnología, en la cual podemos ver qué es lo que sucede cuando utilizamos, por ejemplo, una insulina, si llegamos a las metas y si se predice alguna complicación como una hipoglicemia o no con esa insulina. Y se puede comparar una insulina contra otra insulina en estos mismos parámetros y así poder entonces decir qué es lo que está ocurriendo. Hay algunos otros modelos que son un poco más, digamos, un poco más complejos, pero a la vez simples, en la cual escogemos 3 alternativas y vamos llevando, digamos, la situación de ese curso de enfermedad que va ocurriendo, digamos, en el tiempo. Pero existen otros modelos integrativos un poco más complejos, en los cuales cuando nos damos cuenta que modelar una enfermedad en ese modo plano no es adecuado, sino que existen, digamos, tiempos de transición o algunos desenlaces de transición que podrían modificar la situación, es necesario entonces hacer este tipo de modelamiento. Lo que hacemos es coger y diseñar, digamos, un modelo completo de lo que ocurre en la enfermedad, cómo esa persona va transitando de una condición que puede ser sano a una condición en la cual tiene algún compromiso y ese compromiso puede empeorar o mejorar o se puede mantener ahí, porque en este caso, como ven, por ejemplo, diabéticos e hipertensos, podría aparecer la microalbuminuria. Esa microalbuminuria se podría quedar ahí el paciente durante unos largos periodos de tiempo o a progresar a proteinuria o progresar a que tuviera una enfermedad cardiovascular y esa enfermedad cardiovascular progresar a falla renal o pasar a la muerte, que es el estadio final de todo, pero todo esto va progresando y se va moviendo en el tiempo. Entonces, uno va ciclando lo que le va ocurriendo a las personas en el tiempo para saber cuántas personas están en cada uno de esos estadios durante un tiempo determinado y eso lo que significa en tiempo en términos de complicaciones y en términos de costo. Recuerdan que les dije que uno de los 4 elementos era el punto de vista desde el que se hacía, digamos, estas evaluaciones económicas. Los puntos de vista son 4: pagador, prestador, sociedad y paciente. ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta esto? Es, si ustedes piensan en el punto de vista de la sociedad y del paciente, la calidad de vida es sumamente importante. Y además, los costos indirectos que les dije también son importantes. Mientras que para el pagador o el prestador, probablemente la calidad de vida y los costos indirectos no son importantes. Para ellos son importantes los costos directos y obviamente los resultados más rígidos como son la efectividad y la seguridad. Como les mencioné, casi todas las evaluaciones económicas son evaluaciones de costo-desenlace y dependiendo del desenlace que se use, va a corresponder a uno u otro. ¿Cuáles son esos tipos de evaluación económica posibles? Realmente tenemos 4 tipos principales. Uno que se llama minimización de costos, otro costo-efectividad, otro costo-utilidad y otro costo-beneficio. Vamos a tratar de despejar un poquitico algunos de los elementos que corresponde a cada uno de ellos. En minimización de costos esto es muy sencillo. Si ustedes logran demostrar que las alternativas que están comparando tienen efectividades exactamente iguales y tienen diferencias en costos, esto es una minimización de costos. O sea, es extremadamente fácil. Lo difícil es comparar y poder demostrar que tienen desenlaces exactamente iguales. La costo-efectividad, por el contrario, muestra que hay diferencias en efectividad y diferencias en seguridad y a la vez diferencias en costos.
¿Y cómo están medidos esos desenlaces? Están medidos en términos de esas unidades naturales que hablamos de efectividad o seguridad. Entonces, personas curadas, personas con sangrado, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son las medidas que se utilizan para costo-efectividad. ¿Cómo es esa relación de costo-efectividad? Entonces, lo que uno hace es mirar cuál es el costo de la nueva terapia versus el costo de la terapia que venía manejando, la efectividad de la nueva terapia y la efectividad de la usuaria. Y con eso hace las relaciones de costo-efectividad. ¿Qué es la costo-utilidad? Es cuando uno quiere comparar cosas que para algunas personas sería imposible comparar. Entonces uno dice, yo invierto mi plática en vacunación o invierto mi plática en cirugía cardiovascular o invierto mi plática en cirugía de próstata. Entonces convierte uno todas las unidades de efectividad en una unidad común que se llaman años de vida ajustados por calidad, que son los cuales, si yo convierto todos los desenlaces de cada una de estas alternativas en eso, puedo compararlos y hacer una relación de costo por quali y así poder saber si una cosa es mejor que la otra. Y ahí entonces estamos hablando de costo-utilidad. Acuérdense, tiene que haber diferencias tanto en los qualis que se llevan con una alternativa y con la otra, como en los costos de las diferentes alternativas. ¿Cómo medimos, digamos, parte de eso? Necesitamos hacer una medición de una cosa que se llama valor o utilidad y va a depender, obviamente, de algunas situaciones especiales para poder uno darle un peso a cada uno de estos elementos. No me quiero referir en este momento, digamos, a estos elementos principales. Y el otro es el costo-beneficio. En el costo-beneficio lo que hacemos es convertir los desenlaces que tuvimos por dinero. Por ejemplo, hace unos años hicimos un estudio en el que cogimos pacientes asmáticos, unos los educamos y otros no los educamos. Y a esos pacientes educados miramos cuántos pacientes terminaron yendo a urgencias, yendo a consultas no programadas, y si los educados tenían menos consultas a urgencias y menos hospitalizaciones versus los que no eran educados. Y nos dimos cuenta de que era así, de que los pacientes educados tenían menos consultas a urgencias, menos hospitalizaciones, menos consultas no programadas. Convertimos esas diferencias en el costo de la hospitalización y en el costo de las consultas a urgencias y el costo de las consultas evitadas. Y ahí vimos la diferencia de lo que valía la intervención de educación versus el ahorro que se obtenía por las consultas evitadas o las hospitalizaciones. Y eso es el costo-beneficio. Cuando una evaluación económica pasa más de un año o dura más de un año, digamos, lo que queremos medir, es necesario hacer un descuento. Un descuento que se debe hacer, obviamente, a los costos y a los desenlaces. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hoy vale un dinero o lo que hoy corresponde a un desenlace en el transcurso de un tiempo, digamos, va a ser menor. Y por eso es necesario hacer unos ajustes que llamamos descuentos. Por el otro lado, siempre hacemos una actividad que se llama análisis marginales. Son lo más importante de todo. Lo más importante es que yo pueda decir, yo tenía una alternativa B y salió una alternativa A. Esa alternativa A es más efectiva, pero es más cara. Entonces yo necesito saber cuánto tengo que invertir de recursos para poder mejorar esa efectividad. Pero en este caso, por ejemplo, yo tengo que invertir y gano menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Absolutamente la voy a rechazar. Yo no voy a invertir nada para ganar menos efectividad. Fíjense acá, entonces yo voy a tener más efectividad y menos costo. En ese caso, si yo tengo algo que va a tener
más efectividad y menos costo, no tengo ninguna duda de que la voy a aceptar. Y el problema es cuando están cerca, cuando uno dice, sí, es más efectivo, pero a la vez tiene menos, o sea, es un poco más efectiva, pero vale más plata. Entonces, ¿ahí qué hago? Siempre necesitamos, como hay esa incertidumbre, porque los datos ni de costo ni de efectividad son datos absolutamente puntuales, sino que tienen unos rangos, necesitamos siempre hacer análisis que se llaman de sensibilidad para mirar cuál es el mejor escenario, cuáles son los peores escenarios, si la decisión que logra el análisis económico se mantiene en el tiempo o realmente no. Y, digamos, siempre llegamos a este plano, que es el plano más importante. Como les dije, hay situaciones en las cuales las cosas son más efectivas y más costosas. Ahí es donde tenemos que decidir qué vamos a hacer. Hay situaciones en las cuales las cosas son más efectivas pero menos costosas y ahí uno no tiene ninguna duda de que lo debe aceptar. Cuando las cosas son más costosas y menos efectivas, pues uno lo va a rechazar inmediatamente. Pero entonces entra uno, digamos, en ese plano, en qué tanto acepto yo de si es más efectivo y más costoso, hasta dónde voy a decir que sí lo acepto. Y ahí aparece una teoría que son la teoría de los umbrales, en que uno tiene que decir, acepto esto siempre y cuando cumpla X, Y o Z. Digamos, la teoría de los umbrales es una cosa absolutamente no definida para Colombia, no definida para el mundo. Se ha propuesto de que, digamos, lo que esté en la zona A, o sea, por debajo de un PIB per cápita, podría ser una cosa costo efectiva. Lo que esté en la zona B es uno entre 1 y 3 PIB per cápita, y ahí, digamos, uno debería ser muy juicioso en revisar todos los aportes que le va a ofrecer la intervención, y lo que esté en C es todo lo que esté por encima de 3 PIB per cápita que no se debe considerar costo efectivo. ¿Qué hemos visto, digamos, nosotros en los análisis que hemos hecho? Creemos que deberíamos ser un poco más estrictos para nuestro país y deberíamos siempre considerar solo lo que sea menor a un PIB per cápita. ¿Para qué hacemos las evaluaciones económicas? Las evaluaciones económicas las podemos hacer, uno, para decisiones clínicas. Otro, para poder trabajar en negociaciones en salud, poder hacer recomendaciones de las guías de práctica clínica, de poder decir, oiga, incluyamos esto dentro del plan de salud, miremos que nos estemos gastando los recursos de la UPC de la manera más adecuada y poder en algunos casos impactar la política pública. Siempre los modelos deben estar basados en la mejor evidencia científica. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar la evidencia científica. La evidencia científica es fuerte, métanse a hacer una evaluación económica. Si la evidencia científica no es fuerte, no pierdan el tiempo, paren ahí y hagan otra actividad diferente.